¿Qué harías si la única persona que te abriera la puerta cuando no tienes nada fuera precisamente aquella a quien todos temen ayudar? ¿Desde qué rincón del mundo nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios mientras te cuento esta historia que cambió mi vida para siempre. El sol del desierto de Chihuahua me golpeaba sin piedad mientras arrastraba mis botas gastadas por el polvo del camino. Llevaba 3 días sin comer, y el agua de mi cantimplora se había agotado esa mañana. Mi caballo había muerto 2 semanas atrás, y con él las últimas monedas que me quedaban después de enterrarlo como se merecía. Me llamo Joaquín Mendoza, y en ese momento de mi vida era nadie, un fantasma vagando por el norte de México, un veterano de guerra sin gloria ni fortuna, solo con cicatrices que dolían más en el alma que en el cuerpo. La guerra contra los gringos me había quitado todo. Mis hermanos cayeron en Chapultepec, mi hacienda fue quemada, y María, mi prometida, se casó con otro creyéndome muerto. San Cristóbal de las Cruces apareció ante mí como un espejismo. Era una villa pequeña, de esas que parecen olvidadas por Dios y por el diablo, con sus casas de adobe agrietado y su iglesia con la campana oxidada. El único ruido que escuchaba era el viento silbando entre las calles vacías y el ladrido lejano de algún perro. Mis piernas flaquearon al llegar a la plaza principal. El pozo del centro parecía burlarse de mí con su brocal de piedra seca. Intenté mantenerme en pie, pero el mundo comenzó a girar. Las pocas personas que vi en la calle me miraron y rápidamente desviaron la vista, apresurando el paso. Nadie ayuda a un desconocido harapiento en estos tiempos difíciles. Casa por casa, puerta por puerta, toqué pidiendo aunque fuera un mendrugo de pan o un trago de agua. Las respuestas eran siempre las mismas. Puertas que se cerraban antes de que pudiera hablar, ventanas con cortinas que se corrían rápidamente, murmullos de «no tenemos nada» desde adentro. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a una casa al final de la calle principal. Era modesta pero bien cuidada, con macetas de barro en la entrada donde crecían nopales y algunas flores silvestres. Mi mano tembló al tocar la puerta. Era mi último intento antes de resignarme a morir en algún callejón como un perro. Esperaba otro rechazo, otra puerta cerrada en mi cara. Lo que no esperaba era que abriera ella. Una mujer joven, de unos 24 años, me miró desde el umbral. Tenía el cabello negro recogido en una trenza, ojos color miel que parecían cargar con una tristeza antigua, y vestía de luto riguroso. Detrás de sus faldas, una niña pequeña me observaba con curiosidad. ¿Sí?, preguntó con voz suave pero cautelosa. «¡Señora!». Mi voz salió ronca y quebrada. «Perdone la molestia. Solo necesito un poco de agua. Puedo trabajar por ella, hacer lo que necesite». La mujer me estudió por un momento largo. Vi cómo su mirada recorría mi uniforme desgarrado, mis botas rotas, mi rostro quemado por el sol. Esperé que hiciera lo mismo que todos los demás. «Carmencita», le dijo a la niña sin quitarme los ojos de encima, «ve a la cocina y trae el cántaro de agua fresca». La niña asintió sin decir palabra y corrió hacia adentro. Fue entonces cuando noté algo extraño. La mujer miró hacia ambos lados de la calle, como asegurándose de que nadie la viera. «Pase», dijo finalmente haciéndose a un lado. «Rápido». No podía creer lo que escuchaba. «Señora, yo...». «Que pase», le digo. «El sol se está poniendo y no es seguro para nadie estar en la calle después del anochecer». Entré tambaleándome, y ella cerró la puerta detrás de mí con un movimiento rápido. El interior de la casa era sencillo pero limpio, con un altar a la Virgen de Guadalupe en una esquina y el olor a frijoles cocidos flotando desde la cocina. «Siéntese», me indicó una silla cerca de la mesa. «Se ve usted a punto de desmayarse». La niña regresó con el agua y bebí con desesperación, sintiendo cómo la vida volvía a mi cuerpo con cada trago. La mujer me observaba en silencio, con una expresión que no podía descifrar. «Gracias», logré decir cuando recuperé el aliento. «Es usted muy amable, señora».
Esperanza, respondió. Esperanza Delgado, y ella es mi hija, Carmen. Joaquín Mendoza para servirle. Le pagaré su bondad con trabajo, se lo prometo. Esperanza negó con la cabeza. No hace falta, pero dígame, ¿de dónde viene? De ningún lugar en particular. Soy un veterano de guerra, vagando desde que terminó todo. No tengo a dónde ir ni nadie que me espere. Algo cambió en su expresión cuando mencioné la guerra. Sus ojos se suavizaron con comprensión. Mi esposo también fue soldado, dijo en voz baja. Murió hace 6 meses en una emboscada de bandidos. Era su uniforme lo que llevaba usted, ¿verdad? Por eso lo reconocí. La niña, Carmen, se acercó a su madre y se aferró a sus faldas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había dicho ni una palabra desde que llegué. Debería irse, Esperanza dijo de repente, poniéndose de pie. Le daré algo de comida para el camino, pero debe irse de San Cristóbal esta misma noche. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Antes de que pudiera responder, escuchamos golpes fuertes en la puerta. ¡Esperanza! ¡Abre! Sé que estás ahí. La sangre se le fue del rostro. Carmen se escondió detrás de su madre, temblando. «Es Ramón», susurró Esperanza. «Por favor, tiene que esconderse. Si lo encuentra aquí...» Los golpes se hicieron más insistentes. «¡Abre la puerta, mujer! ¡No me hagas derribarla!» Esperanza me miró con desesperación. En ese momento, algo despertó en mí. Tal vez fue el instinto de soldado. Tal vez fue ver el terror en los ojos de esa niña pequeña. Me puse de pie, tambaleante pero decidido. «¿Quién es ese Ramón?» «El capataz de mi padre. Quiere casarse conmigo. Dice que una viuda necesita protección, pero yo...» Su voz se quebró. Los golpes continuaban. Tomé una decisión que cambiaría todo. «Abra la puerta», le dije con calma. «Yo me encargo». «No entiende. Él tiene hombres, pistoleros». «Señora Esperanza», la interrumpí mirándola a los ojos, «usted me dio agua cuando nadie más lo hizo. Déjeme devolverle el favor». Caminé hacia la puerta con paso firme, dejando atrás al hombre derrotado que había llegado arrastrándose. A veces, todo lo que se necesita para encontrar tu propósito es alguien que te abra la puerta cuando todos los demás te la cierran. Capítulo 2. Abrí la puerta antes de que Esperanza pudiera detenerme. Del otro lado estaba Ramón Herrera, un hombre corpulento de unos 40 años, con bigotes gruesos y ojos pequeños que destilaban crueldad. Detrás de él, 2 pistoleros que reconocí de inmediato, los hermanos Valdez, conocidos en toda Chihuahua por su gatillo fácil. «¿Y tú quién demonios eres?» Ramón me miró de arriba abajo con desprecio. «Joaquín Mendoza», respondí manteniéndome firme en el umbral. «¿Y usted quién es para venir a golpear la puerta de una dama a estas horas?» Ramón entrecerró los ojos. «Eso no es asunto tuyo, vagabundo. Quítate de en medio». «Me temo que no puedo hacer eso». Los hermanos Valdez llevaron las manos a sus pistolas, pero Ramón los detuvo con un gesto. Se acercó tanto que pude oler el tequila en su aliento. «¿Sabes quién soy, imbécil? Soy Ramón Herrera, el capataz de don Aurelio Delgado. Esta casa y esa mujer pertenecen a su padre, y por lo tanto a mí. Las personas no pertenecen a nadie», repliqué, sintiendo cómo la vieja sangre de soldado hervía en mis venas. Ramón soltó una carcajada. «Mira nada más, un filósofo muerto de hambre. ¿Qué eres de Esperanza? ¿Otro de sus amantes?» Escuché un jadeo detrás de mí. Esperanza había llegado a la puerta. «Ramón, por favor, vete», dijo ella con voz temblorosa. «Este hombre solo vino a pedir agua». «¿Agua?». Ramón escupió al suelo. «¿Y por eso lo dejas entrar a tu casa? Todo el pueblo sabe lo que eres, Esperanza. La viuda negra, le dicen. 3 maridos muertos en 5 años. ¿Ahora quieres matar a este también?». «Eso es mentira», Esperanza protestó, pero su voz se quebró. «Mi hermano fue tu primer marido», continuó Ramón con malicia. «Muerto a los 6 meses de casados. Luego el comerciante ese de Parral. Ni un año duró.
Y ahora el soldadito, tu último esposo, todos muertos, todos enterrados, y todavía te atreves a rechazarme. La plaza se había llenado de curiosos que observaban desde las sombras. Murmullos y susurros flotaban en el aire nocturno. Entendí entonces por qué nadie quería ayudarme cuando llegué. El miedo no era hacia mí, sino hacia cualquier asociación con esta casa. La señora le ha pedido que se vaya, dije con firmeza. Le sugiero que lo haga. Ramón me estudió por un momento. Luego sonrió mostrando dientes amarillentos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Me voy. Pero escúchame bien, Esperanza. Tu padre ya no puede protegerte más. Está viejo y enfermo, y debe mucho dinero. Dinero que yo puedo pagar, a cambio de tu mano. Nunca, susurró Esperanza. Entonces que Dios se apiade de ti y de tu mocosa muda. Ramón hizo una seña a los Valdés. Porque cuando don Aurelio muera, y será pronto, te quedarás en la calle, a menos que aceptes mi protección. Se dio media vuelta y comenzó a alejarse, pero se detuvo para dirigirse a mí. Y tú, soldadito, si sabes lo que te conviene, estarás fuera de este pueblo antes del amanecer. Los forasteros tienen la mala costumbre de aparecer muertos en el desierto por aquí. Los tres hombres se perdieron en la oscuridad. Los curiosos se dispersaron rápidamente y pronto la calle quedó vacía de nuevo. Cerré la puerta y me recargué contra ella, sintiendo de repente el peso del agotamiento. ¿Por qué hizo eso? Esperanza me miraba con una mezcla de gratitud y terror. No sabe en lo que se ha metido. Tal vez no, admití, pero no podía quedarme sin hacer nada. Carmen se asomó desde detrás de las faldas de su madre, mirándome con sus grandes ojos oscuros. Le sonreí, y por primera vez vi el atisbo de una sonrisa en respuesta. «Tiene que irse», Esperanza insistió. «Ramón cumple sus amenazas. Si se queda, ¿y ustedes qué? ¿Qué pasará con usted y la niña?» Esperanza bajó la mirada. «Ese es mi problema, no el suyo». «Discúlpeme, señora, pero cuando alguien me salva la vida, su problema se vuelve el mío». Me miró sorprendida. «Yo solo le di agua. Me dio más que eso. Me dio esperanza». No pude evitar la ironía de sus palabras. «Dígame, ¿es cierto lo que dijo ese hombre sobre sus esposos?» Esperanza se sentó pesadamente en una silla, como si cargara el peso del mundo. Carmen se acurrucó en su regazo. «Es cierto que los tres murieron», dijo finalmente, «pero no por mi culpa. Mi primer esposo, el hermano de Ramón, murió de fiebre amarilla. El segundo en un accidente cuando su carreta volcó en el camino a Parral. Y mi último esposo...» Su voz se quebró. «Los bandidos lo mataron cuando escoltaba un cargamento de plata. Pero la gente cree lo que quiere creer. Una mujer que enviuda 3 veces debe estar maldita, ¿no? Debe ser una bruja o peor». Acarició el cabello de Carmen. «Por eso nadie nos ayuda. Por eso mi propia familia me rechaza. Solo mi padre, y él está muriendo». «¿La niña no habla?» Esperanza negó con la cabeza. «No ha dicho una palabra desde que su padre murió. Los doctores dicen que no hay nada físicamente mal con ella. Es solo que se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que tiene demasiado dolor para expresarlo con palabras». Me arrodillé frente a ellas, mirando a la pequeña Carmen. «Hola, pequeña», le dije suavemente. «Me llamo Joaquín. ¿Sabes? Yo también perdí a personas que amaba. A veces el dolor es tan grande que no sabemos qué decir». Carmen me miró fijamente. Luego extendió su manita y tocó una de las cicatrices en mi rostro. Su madre contuvo el aliento, pero yo no me moví. «Esa me la hice en Molino del Rey», le expliqué. «Duele menos que las que no se ven». Por primera vez, Carmen asintió como si entendiera perfectamente. «Necesita descansar». Esperanza dijo de pronto, poniéndose de pie. «Hay un cuarto pequeño atrás, donde guardamos los aperos. No es mucho, pero es más de lo que he tenido en meses», la interrumpí. «Pero primero déjeme ayudarla a asegurar la casa». Trabajamos en silencio, atrancando puertas y ventanas.
Esperanza me mostró dónde guardaba una vieja escopeta. Era de mi último esposo, explicó, pero solo tengo 2 cartuchos. Esperemos no necesitarlos. Me llevó al cuarto prometido. Era pequeño pero limpio, con un catre y algunas mantas. Parecía el paraíso después de tantas noches durmiendo a la intemperie. Señor Mendoza, Esperanza se detuvo en la puerta. Lo que hizo esta noche, nadie había enfrentado a Ramón así antes, pero debe saber que esto no ha terminado. Él volverá, y la próxima vez estaré mejor preparado, prometí. Me miró por un largo momento. ¿Por qué arriesgaría su vida por 2 desconocidas? Pensé en mis hermanos muertos, en mi prometida casada con otro, en todo lo que había perdido, porque tal vez salvándolas a ustedes, pueda salvarme a mí mismo. Esperanza no dijo nada más. Salió cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me recosté en el catre, cada músculo de mi cuerpo gritando de agotamiento, pero por primera vez en meses no me sentía vacío. Afuera, el viento del desierto silbaba entre las casas de adobe. En algún lugar, un coyote aullaba a la luna. Y yo, Joaquín Mendoza, el hombre que había llegado sin nada, había encontrado algo por lo que luchar de nuevo. No sabía que esa noche era solo el principio. No sabía los secretos que esa casa guardaba, ni el verdadero motivo por el cual Ramón Herrera estaba tan desesperado por casarse con Esperanza. Y definitivamente no sabía que Carmen, la niña que no hablaba, sería la clave para descubrir una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero todo eso vendría después. Por ahora, tenía un techo sobre mi cabeza, un propósito en mi corazón y 2 personas que proteger. Para un soldado sin guerra, era más que suficiente. Capítulo 3. Me desperté con los primeros rayos del sol filtrándose por las rendijas de la ventana. Por un momento, no supe dónde estaba. Luego recordé. La casa de Esperanza, el enfrentamiento con Ramón, la promesa de protección. Me levanté del catre y escuché voces en la cocina. Al asomarme, vi a Esperanza preparando el desayuno mientras Carmen la observaba sentada en un banco. La niña fue la primera en verme y señaló hacia mí con su pequeño dedo. «Buenos días», saludé desde la puerta. Esperanza se sobresaltó, luego sonrió tímidamente. «Buenos días. ¿Durmió bien?» Como no lo hacía en meses. «Siéntese. El desayuno está casi listo». Me senté a la mesa mientras ella servía frijoles refritos, tortillas calientes y café de olla. El aroma me transportó a tiempos mejores, cuando mi madre preparaba el mismo desayuno en nuestra hacienda. «Necesito ir a ver a mi padre hoy», Esperanza dijo mientras comíamos. «Está enfermo y la acompaño. No es necesario. Además, después de lo de anoche, es mejor que no lo vea con un extraño». «Señora Esperanza, Ramón dijo que su padre debe dinero». «¿Cuánto?» Ella bajó la mirada. «Más de lo que podríamos pagar en 3 vidas. Mi padre era un hombre orgulloso. Tenía la mejor cantina del pueblo. Pero cuando empezaron los rumores sobre mí, la gente dejó de ir. Pidió prestado para mantenerla abierta, pero...» suspiró. «Ahora debe tanto que Ramón es el único que puede pagar la deuda. Y a cambio quiere casarse conmigo. Dice que es para protegerme, pero sé la verdad». Su voz se endureció. «Quiere la cantina y los terrenos que aún le quedan a mi padre. Y me quiere a mí porque su hermano me tuvo primero». Carmen dejó de comer y se acercó a su madre. Esperanza la abrazó protectoramente. «Déjeme acompañarla a ver a su padre», insistí. «Puedo esperar afuera si prefiere, pero no debería andar sola por el pueblo». Finalmente aceptó. Nos preparamos para salir y noté cómo Esperanza se cubría cuidadosamente con un rebozo negro, casi escondiéndose bajo él. Carmen caminaba entre nosotros, tomando la mano de su madre con una y, para mi sorpresa, tomando la mía con la otra. Las calles de San Cristóbal estaban más animadas a la luz del día, pero el ambiente cambió en cuanto nos vieron.
La gente murmuraba, se persignaba, algunos escupían al suelo después de que pasábamos. Escuché fragmentos de conversaciones. La viuda negra, otro hombre para matar, pobre don Aurelio. Bruja, seguro es bruja. Esperanza caminaba con la cabeza alta, pero podía ver cómo le temblaban las manos. Carmen se apretó más contra nosotros. La cantina de don Aurelio estaba en la plaza principal, pero lucía abandonada. Las ventanas estaban empolvadas y un letrero de cerrado colgaba torcido en la puerta. Esperanza sacó una llave y entramos por una puerta lateral que llevaba a las habitaciones superiores. «Espere aquí», me pidió al pie de las escaleras. «No le gusta ver extraños». Subió con Carmen y yo me quedé observando el interior de la cantina. Había sido elegante alguna vez. Podía verlo en los espejos importados, las mesas de buena madera, la barra de caoba pulida, pero ahora todo estaba cubierto de polvo y abandono. «¿Quién anda ahí?». Una voz ronca llegó desde arriba. Escuché a Esperanza calmando a su padre, luego pasos pesados en las escaleras. Un hombre mayor apareció, apoyándose pesadamente en el barandal. Don Aurelio Delgado había sido imponente alguna vez, eso era evidente, pero la enfermedad lo había consumido. Su piel tenía el tono amarillento del que sufre del hígado, y sus ojos estaban hundidos. «¿Así que tú eres el idiota que enfrentó a Ramón anoche?», me preguntó sin preámbulos. «Joaquín Mendoza, señor». «¿Soldado?». «Veterano, sí, señor». Don Aurelio me estudió largamente. «Molino del Rey, Chapultepec, ambas, y Cerro Gordo antes de esas». Algo cambió en su expresión. Se acercó cojeando y se sentó pesadamente en una silla. «Yo estuve en Palo Alto», dijo. «Perdí 2 dedos del pie izquierdo, por eso cojeo». Me miró fijamente. «¿Qué quieres con mi hija?». «Nada, señor. Solo llegué pidiendo agua. Ella fue amable conmigo». «¿Amable?». Soltó una risa amarga. «¿Sabes lo que dicen de ella?». «Sé lo que dice la gente ignorante». 3 maridos muertos», golpeó la mesa con el puño. 3. Mi hija está maldita, soldado. Todo el que se acerca a ella muere». «Padre, por favor». Esperanza había bajado las escaleras. «Es la verdad. Por tu culpa perdí todo. Nadie viene a mi cantina por miedo a la maldición. Por tu culpa debo tanto dinero que...». Se calló de repente. «¿Cuánto debe exactamente?», pregunté. Don Aurelio me miró con suspicacia. «¿Por qué te importa?». «Porque tal vez pueda ayudar». Soltó otra carcajada, esta vez más triste que amarga. «¿Tú, un vagabundo? Debo 3,000 pesos de plata, muchacho. Ramón es el único que tiene ese dinero y solo lo dará si Esperanza acepta casarse con él. 3,000 pesos. Una fortuna para gente común. Pero yo sabía algo que ellos no sabían, algo que había mantenido en secreto durante mi vagabundeo. ¿Y si le dijera que puedo conseguir ese dinero?». Todos me miraron como si hubiera perdido la razón. Hasta Carmen abrió mucho los ojos. «No tenemos tiempo para fantasías». Don Aurelio tosió violentamente. «Ramón me dio hasta fin de mes. 2 semanas más». «Deme una semana», dije con firmeza. «Una semana para conseguir el dinero». «¡Estás loco!». Esperanza me miró alarmada. «¿De dónde sacarías?». «Confíe en mí». «Una semana». Don Aurelio se levantó con dificultad. «Eres un tonto, soldado, pero un tonto valiente. Una semana entonces. Pero si fallas, Esperanza se casará con Ramón. Es la única forma de salvar lo poco que nos queda». «Padre, es mi decisión final». La tos lo atacó de nuevo. «Ahora váyanse, necesito descansar». Salimos de la cantina en silencio. Esperanza estaba furiosa. «¿Qué ha hecho?». Me enfrentó en cuanto estuvimos en la calle. «¿De dónde va a sacar 3,000 pesos? Le ha dado falsas esperanzas». «Señora Esperanza». «No, no entiende. Ahora mi padre me obligará a casarme con Ramón cuando usted falle. Ha empeorado todo». Carmen tiró del vestido de su madre, señalando hacia algo. Nos volteamos y vimos a los hermanos Valdés observándonos desde el otro lado de la plaza. «Volvamos a casa»,
dije tomando suavemente el brazo de Esperanza. Durante el camino de regreso, mi mente trabajaba rápidamente. Había tomado una decisión impulsiva, pero no sin fundamento. Lo que no les había dicho era que yo no era solo un soldado raso. Había sido capitán, y antes de la guerra, mi familia tenía tierras. Cuando todo se perdió, logré salvar algo, enterrarlo en un lugar que solo yo conocía. No era una fortuna, pero tal vez, solo tal vez, sería suficiente. Al llegar a la casa, Esperanza se encerró en su habitación con Carmen. Podía escuchar su llanto suave a través de la puerta. Me senté en la cocina, planeando mi próximo movimiento. Necesitaba salir de San Cristóbal esa noche, viajar rápido hacia el norte, hacia el lugar donde había enterrado lo último de mi patrimonio. Pero eso significaba dejar a Esperanza y Carmen solas, vulnerables a Ramón. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era el padre Sebastián, el cura del pueblo, un hombre mayor de rostro bondadoso, pero cansado. «Hijo», dijo al entrar, «vine en cuanto me enteré. ¿Es cierto que enfrentaste a Ramón Herrera?» «Así es, padre». El sacerdote suspiró. «¿Eres valiente o tonto? Tal vez ambos». Se sentó frente a mí. «¿Sabes la verdadera historia de esta familia?» «Solo lo que he escuchado». «Esperanza es una buena mujer», dijo el padre Sebastián. «La he visto crecer, la casé 3 veces, enterré a sus 3 esposos. No hay maldición, solo mala suerte y la crueldad de la gente». Bajó la voz. «Pero hay algo más, algo que ni siquiera ella sabe». «¿Qué cosa?» El padre miró hacia la puerta, asegurándose de que estuviéramos solos. Su último esposo, el soldado, me confesó algo antes de morir. Dijo que había descubierto algo sobre Ramón, algo terrible, pero murió antes de poder decirme qué era. Mi instinto de soldado se activó. ¿Cree que Ramón tuvo algo que ver con su muerte? No puedo probarlo, pero es extraño que los bandidos supieran exactamente qué ruta tomaría el convoy, ¿no crees? Antes de que pudiera responder, escuchamos gritos en la calle. Nos asomamos por la ventana y vimos una escena que me heló la sangre. La casa de enfrente estaba en llamas. «¡Es la casa de la viuda Martínez!», exclamó el padre. «¡Vive sola!». Salí corriendo junto con otros vecinos. Formamos una cadena para pasar cubetas de agua del pozo. En medio del caos, vi a Ramón Herrera parado al otro lado de la calle, observando con una sonrisa en el rostro. Cuando finalmente controlamos el fuego, la casa estaba medio destruida. La viuda Martínez lloraba desconsolada. Me acerqué a ella. «¿Qué pasó, señora?» «No sé», sollozó. «Estaba cocinando y de repente todo se incendió, pero juraría que vi a alguien cerca de mi ventana antes de que empezara. Miré hacia donde había estado Ramón. Ya no estaba, pero el mensaje era claro. Esto era una advertencia. Regresé a la casa de Esperanza. Ella había salido al escuchar el alboroto y me miraba con ojos llenos de miedo. «¿Ve lo que pasa?», susurró. «Todos los que me ayudan sufren. Debería irse, ahora que todavía puede». «No voy a ningún lado», respondí con firmeza. «Pero necesito salir esta noche. Volveré antes de que termine la semana con el dinero». «¿Cómo puede estar tan seguro?». La miré a los ojos. «Porque ahora no se trata solo de pagar una deuda. Ramón está jugando sucio, y eso cambia las reglas del juego». Esa noche, mientras preparaba mi partida, Carmen se acercó silenciosamente. Me entregó un pequeño amuleto, una medalla de la Virgen de Guadalupe. «¿Para mí?», pregunté. Asintió solemnemente. «La cuidaré bien», prometí. «Y cuidaré a tu mamá también». Por primera vez desde que la conocí, Carmen sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Mientras me alejaba en la oscuridad, con un caballo prestado por el padre Sebastián, llevaba conmigo más que la medalla. Llevaba una razón para volver, una familia que proteger, y la sospecha de que los secretos de San Cristóbal de las Cruces eran más oscuros de lo que cualquiera imaginaba. Capítulo 4. Cabalgué toda la noche bajo las estrellas del desierto chihuahuense.
El caballo del padre Sebastián era viejo pero resistente, y conocía bien estos caminos. Mi destino estaba a 2 días, hacia el norte, cerca de los restos de lo que fue mi hacienda familiar. Durante la guerra, cuando supe que todo estaba perdido, enterré lo único de valor que pude salvar, las joyas de mi madre y algo de oro que mi padre había escondido para emergencias. No era una gran fortuna, pero rezaba para que fuera suficiente. El primer día transcurrió sin incidentes. Paré solo para dar agua al caballo y comer el bastimento que Esperanza había preparado a escondidas. Tortillas, queso seco y carne seca. Mientras comía, no podía dejar de pensar en ella y Carmen, solas en esa casa, con Ramón al acecho. Al caer la tarde del segundo día, llegué a las ruinas de la hacienda Mendoza. Ver lo que quedaba de mi hogar me golpeó como un puño en el estómago. Las paredes ennegrecidas por el fuego, los corrales vacíos, la capilla familiar sin techo. Los recuerdos me asaltaron. Mis hermanos corriendo por estos campos, mi madre cantando en la cocina, mi padre enseñándome a montar en estos mismos corrales. Pero no había tiempo para la nostalgia. Fui directo al viejo mezquite detrás de la capilla. Ahí, entre sus raíces retorcidas, había enterrado mi tesoro. Cavé con las manos hasta que mis dedos tocaron la caja de metal. Estaba intacta. Adentro, envueltas en cuero encerado, estaban las joyas. El collar de perlas de mi madre, sus aretes de esmeraldas, 2 anillos de oro y una bolsa con monedas de oro. Lo conté todo cuidadosamente. Valía quizás 2,000 pesos, tal vez un poco más si encontraba el comprador correcto. No era suficiente. Me senté contra el árbol, desesperado. Había prometido 3,000 pesos. Había dado esperanza a esperanza, válgame la ironía, y ahora fallaría. Fue entonces cuando escuché los caballos. Me oculté rápidamente entre las ruinas, observando. Eran 5 jinetes, y no tenían pinta de ser viajeros comunes. Llevaban las alforjas pesadas y las armas listas. Bandidos, sin duda. Se detuvieron justo en el patio de la hacienda. El líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, desmontó. «Aquí es», dijo a los otros. El viejo dijo que era en la hacienda Mendoza. «¿Estás seguro, Chucho?», preguntó otro. «No veo nada más que ruinas. Por eso mismo, nadie buscaría aquí». Mi corazón se aceleró. ¿Buscar qué? Los hombres comenzaron a explorar las ruinas. Me mantuve oculto, moviéndome silenciosamente para no perder detalle de su conversación. «Ramón dijo que estaría en la capilla», dijo el llamado Chucho, bajo el altar. «¿Ramón? ¿Ramón Herrera?» Lo seguí cautelosamente hasta la capilla en ruinas. Los vi mover los escombros del altar caído. Debajo, para mi sorpresa, había una entrada que yo nunca había visto. Un sótano secreto. Bajaron con antorchas. Esperé unos minutos y los seguí, manteniéndome en las sombras. Lo que vi me dejó sin aliento. El sótano estaba lleno de sacos. Los bandidos los abrían y revisaban su contenido. Plata. Barras de plata marcadas con el sello de la Casa de Moneda de Chihuahua. «Todo está aquí», dijo Chucho, «el cargamento completo del convoy militar». Mi sangre se heló. El convoy militar. El mismo donde había muerto el último esposo de Esperanza. «Ramón es un genio», rió otro bandido. «Hacer que pareciera un asalto común, matar a todos los soldados y esconder la plata aquí donde nadie la buscaría. Sí, y culpar a bandidos fantasmas. Aunque me dio lástima el capitán ese, dicen que casi descubre todo. Por eso Ramón lo mandó matar primero. No podía arriesgarse a que hablara». Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente. Ramón había orquestado el robo del convoy militar. El esposo de Esperanza había descubierto algo y por eso lo mataron, y ahora toda esa plata robada estaba escondida en mi antigua hacienda. «Bueno, a trabajar», ordenó Chucho. «Hay que mover todo esto al nuevo escondite. Ramón quiere la hacienda limpia antes de que alguien venga a husmear».
Era mi oportunidad. Mientras ellos trabajaban, yo tenía que pensar rápido. Esta plata era la prueba que necesitaba contra Ramón, pero también era la solución a mis problemas. Si podía apoderarme de aunque sea una parte, esperé pacientemente. Los bandidos trabajaron por horas, sacando saco tras saco. Cuando finalmente se preparaban para partir, habían cargado 4 carretas. Pero noté que habían dejado varios sacos en el sótano, probablemente para un segundo viaje. «Nos vemos mañana para el resto», dijo Chucho. «Ramón quiere todo fuera antes del fin de semana». Se fueron en la oscuridad. Esperé 1 hora completa antes de bajar al sótano. Quedaban al menos 10 sacos de plata. Cada uno valdría fácilmente 500 pesos. Trabajé toda la noche sacando 3 sacos y escondiéndolos en un lugar diferente. Era más que suficiente para pagar la deuda de don Aurelio y todavía me quedaría algo. Pero más importante aún, ahora tenía información que podía destruir a Ramón Herrera. Al amanecer, exhausto pero decidido, cargué la plata en el caballo junto con mis tesoros familiares. El pobre animal protestó por el peso, pero aguantaría. Tenía que aguantar. El viaje de regreso fue una tortura. Iba más lento por el peso y constantemente miraba sobre mi hombro, esperando ver a los bandidos persiguiéndome. Pero la suerte estuvo de mi lado. Llegué a San Cristóbal al anochecer del 4.º día desde mi partida. El pueblo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Mi instinto me alertó de inmediato. En lugar de ir directamente a la casa de Esperanza, fui primero a la iglesia. El padre Sebastián me recibió con alivio y preocupación. «Joaquín, gracias a Dios. Han pasado cosas terribles». «¿Qué sucedió? ¿Esperanza y Carmen están bien?» «Están bien, pero encerradas en su casa. Ramón ha puesto hombres vigilando. Don Aurelio empeoró. Los doctores dicen que no pasará de esta semana. Padre, necesito su ayuda. Tengo el dinero para pagar la deuda, pero es más complicado que eso». Le conté todo lo que había descubierto. El rostro del sacerdote palideció con cada palabra. «Dios santo», murmuró. «Siempre sospeché que Ramón era malo, pero esto es diabólico. Necesito que guarde esta plata en la iglesia», le pedí. «Y que mande llamar al sheriff de Chihuahua. Tenemos que hacer esto legalmente». «El sheriff tardaría al menos 1 semana en llegar. No sé si tenemos tanto tiempo». «Entonces tendremos que ganar tiempo. ¿Puede hacer llegar un mensaje a Esperanza?» El padre asintió. «La viuda Martínez le lleva comida a veces. Puedo pedirle que lleve una nota». Escribí rápidamente. «Tengo el dinero. Resista. Pronto estaremos juntos, J». Esa noche dormí en la sacristía, con un ojo abierto y la mano en mi pistola. Al día siguiente, el padre Sebastián volvió con noticias. «Esperanza recibió tu mensaje, pero hay más. Ramón ha anunciado que la boda será en 3 días, con o sin el consentimiento de ella. Dice que don Aurelio ya firmó los papeles». «¿Firmó estando moribundo?» «Ramón dice que sí, pero nadie lo ha visto. Tiene la casa de don Aurelio rodeada. Nadie entra ni sale, excepto el doctor». Era hora de actuar. No podía esperar al sheriff. Tenía que enfrentar a Ramón con lo que tenía, la verdad y 3 sacos de plata robada. «Padre», dije con determinación, «mañana vamos a hacer una visita muy pública a don Aurelio y vamos a asegurarnos de que todo el pueblo se entere. ¿Qué planeas?» «Voy a pagar la deuda delante de testigos y si Ramón intenta impedirlo, voy a revelar de dónde salió esa plata». El padre Sebastián me miró con preocupación. «Es peligroso, hijo. Ramón no se quedará de brazos cruzados». «Lo sé. Por eso necesito que haga una cosa más. Saqué las joyas de mi familia. Si algo me pasa, véndelas y asegúrese de que Esperanza y Carmen tengan con qué vivir. Joaquín, prométamelo, padre». «Lo prometo, pero rezaré para que no sea necesario». Esa noche, mientras me preparaba para lo que podría ser mi última batalla, pensé en Esperanza y Carmen, en cómo una simple petición de agua se había convertido en esto.
en cómo a veces el destino nos lleva por caminos inesperados. Toqué la medalla de la Virgen que Carmen me había dado. Mañana, de una forma u otra, esto terminaría. O liberaría a Esperanza de Ramón Herrera, o moriría en el intento. Pero al menos esta vez no moriría por una guerra sin sentido. Moriría protegiendo algo que valía la pena. Moriría con propósito. Y eso para un soldado perdido que había llegado sin nada a San Cristóbal de las Cruces era más de lo que jamás había esperado encontrar. Perfeito, Fabiano. Entendí que você quer que eu continue a história, Eschils. Forasteiro chegou à vila sem nada, mas não esperava quem abriria a porta para eles, em espanhol, mantendo 1.300, 1.500 palavras por capítulo. Vou dar continuidade a partir do capítulo 5, seguindo a narrativa que você estabeleceu com Joaquim e Helena. Aqui estão os próximos 2 capítulos. Capítulo 5. Los días siguientes en las cruces transcurrieron como un sueño extraño del cual no quería despertar. Helena había insistido en que me quedara hasta que mis heridas sanaran completamente, y yo, que había pasado años rechazando cualquier muestra de bondad, me encontré aceptando su hospitalidad sin resistencia. Cada mañana despertaba en el pequeño cuarto que ella había preparado para mí, escuchando el suave murmullo de su voz mientras preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tortillas calientes se filtraba por la casa, creando una atmósfera de hogar que había olvidado que existía. Era un contraste tan marcado con las noches frías bajo las estrellas y los desayunos de carne seca y agua tibia que había conocido durante años. Helena tenía una rutina establecida. Después del desayuno, revisaba mis vendajes con manos expertas y gentiles. Sus dedos trabajaban con precisión, pero había algo más en su toque, una ternura que me hacía sentir como si fuera más que un simple forastero herido. Cuando nuestros ojos se encontraban durante estas curaciones, veía algo en su mirada que no sabía cómo interpretar. ¿Era compasión, curiosidad o algo más profundo? ¿De dónde vienes realmente, Joaquín?, me preguntó una mañana mientras cambiaba el vendaje de mi brazo. Su voz era suave, pero detecté una nota de determinación que me hizo saber que esta vez no aceptaría evasivas. Me quedé en silencio por un momento, observando sus manos trabajar. Las tenía pequeñas pero fuertes, con pequeñas cicatrices que hablaban de años de trabajo duro. Del norte, respondí finalmente, de lugares donde el viento sopla frío y los hombres son más duros que las rocas. Eso no me dice mucho, replicó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Un hombre no llega a un pueblo como Las Cruces sin una razón, y no llega herido y desconfiado sin haber dejado algo atrás. Tenía razón, por supuesto. Helena era más perceptiva de lo que había pensado inicialmente. Durante mis años como pistolero, había aprendido a leer a las personas rápidamente, pero ella parecía capaz de ver a través de las máscaras que yo había perfeccionado durante tanto tiempo. Hay cosas en mi pasado que es mejor dejar enterradas, le dije, apartando la mirada hacia la ventana donde el sol creaba patrones de luz y sombra en el suelo de tierra. Cosas que no le harían bien a una mujer como usted saber. Helena terminó de atar el vendaje y se sentó en la silla frente a mí. ¿Y una mujer como yo?, preguntó, y había un toque de desafío en su voz. ¿Qué tipo de mujer crees que soy, Joaquín? La pregunta me tomó desprevenido. Durante días había estado observándola, tratando de entender qué la motivaba a ayudar a un extraño, qué la había llevado a vivir sola en este pueblo olvidado. Era hermosa, eso era innegable, pero había algo más. Una fuerza interior que se manifestaba en la forma en que sostenía su cabeza alta, en cómo hablaba con los otros habitantes del pueblo, en la manera en que me había enfrentado esa primera noche sin mostrar miedo. Creo que es una mujer que ha conocido el dolor, respondí lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, pero que no ha permitido que la endurezca.
Una mujer que ve bondad donde otros solo ven problemas. Sus ojos se suavizaron y por un momento la máscara de fortaleza que ella también llevaba se resquebrajó ligeramente. Todos conocemos el dolor, Joaquín. La diferencia está en lo que hacemos con él. Esa tarde, Elena me llevó a caminar por el pueblo. Mis heridas habían sanado lo suficiente como para moverme sin dificultad, aunque aún sentía punzadas ocasionales que me recordaban mi encuentro con los bandidos. Las Cruces era más pequeño de lo que había pensado inicialmente. Una calle principal con algunas tiendas, una cantina, una pequeña iglesia y quizás 20 casas dispersas alrededor. Los habitantes nos observaban con curiosidad apenas disimulada. Algunos saludaban a Elena con respeto genuino, otros con una mezcla de afecto y preocupación que me hizo preguntarme qué pensaban de mi presencia en el pueblo. Un anciano sentado frente a la tienda general nos siguió con la mirada, sus ojos entrecerrados, evaluándome como si tratara de resolver un acertijo. «Don Esteban», murmuró Elena siguiendo mi mirada, «ya ha vivido aquí toda su vida, conoce a cada persona que ha pasado por las Cruces en los últimos 50 años». «¿Y qué piensa de mí?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Piensa que eres peligroso», respondió Elena sin rodeos. «Pero también piensa que hay algo bueno en ti, o no estarías aquí conmigo». Continuamos caminando hasta llegar a una pequeña colina en las afueras del pueblo. Desde allí se podía ver el desierto extendiéndose en todas direcciones, una vastedad que me resultaba familiar y reconfortante. Elena se sentó en una roca y yo me uní a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Por qué me ayudas?», le pregunté finalmente, la pregunta que había estado rondando mi mente desde esa primera noche. «No me conoces, no sabes qué tipo de hombre soy realmente». Elena permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos perdidos en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Porque sé lo que es estar perdido. Sé lo que es sentir que no hay lugar en el mundo para ti». Había algo en su tono que me hizo voltear a mirarla completamente. En su perfil podía ver una tristeza profunda, una herida que quizás nunca había sanado completamente. «¿Qué te pasó, Elena?». Ella sonrió, pero era una sonrisa llena de melancolía. «Esa es una historia para otro día, Joaquín. Por ahora es suficiente saber que ambos hemos conocido la soledad». Mientras regresábamos al pueblo, sentí algo cambiando dentro de mí. Por primera vez en años no estaba pensando en el próximo trabajo, en la próxima ciudad, en la próxima oportunidad de ganar dinero rápido. En lugar de eso, me encontré pensando en Elena, en sus manos gentiles, en la forma en que la luz del atardecer hacía brillar su cabello, en la paz que sentía cuando estaba cerca de ella. Era un sentimiento peligroso para un hombre como yo. Los pistoleros no podían permitirse apegos, no podían permitirse pensar en futuros que no fueran el próximo trabajo. Pero mientras caminaba junto a Elena, por las calles polvorientas de las Cruces, me di cuenta de que quizás había llegado el momento de considerar un tipo diferente de futuro. Esa noche, mientras yacía en mi cama escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, me pregunté si un hombre como yo podría realmente encontrar redención en un lugar como este, con una mujer como Elena. Era una pregunta que no tenía respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza de que quizás fuera posible. Capítulo 6. La segunda semana en las Cruces trajo consigo una rutina que jamás pensé que podría disfrutar. Cada mañana ayudaba a Elena con las tareas del hogar, algo que al principio me resultó extraño pero que gradualmente se convirtió en una fuente inesperada de satisfacción. Había algo profundamente reconfortante en las actividades simples. Reparar una cerca rota, cargar agua del pozo, ayudar a preparar las comidas. Elena me observaba trabajar con una expresión que no podía descifrar completamente,
A veces la sorprendía sonriendo cuando pensaba que no la estaba viendo. Otras veces notaba una sombra de preocupación cruzar su rostro. Era como si estuviera luchando con algún conflicto interno que no se atrevía a compartir conmigo. Una mañana, mientras reparaba los escalones de su porche, don Esteban se acercó. El anciano caminaba lentamente, apoyándose en un bastón tallado, pero sus ojos seguían siendo agudos y penetrantes. Se detuvo a unos metros de distancia y me observó trabajar en silencio durante varios minutos. «Tienes buenas manos para el trabajo honesto», dijo finalmente, su voz áspera pero no hostil. «No es lo que esperaba de un pistolero». Me detuve, el martillo suspendido en el aire. No había confirmado ni negado mi profesión ante nadie en el pueblo, pero aparentemente mi reputación me había precedido de alguna manera. Es como sabe lo que soy. Don Esteban se acercó un poco más y se sentó en una roca cercana. «Hijo, he visto pasar muchos hombres por este pueblo en mis 70 años. Comerciantes, vaqueros, buscadores de oro, soldados, bandidos y pistoleros. Cada tipo tiene su manera de moverse, de mirar alrededor, de llevar sus armas». Hizo una pausa y me estudió con esos ojos penetrantes. «Tú tienes la marca de un hombre que ha vivido por la pistola». Dejé el martillo a un lado y me senté en los escalones que acababa de reparar. No tenía sentido negarlo. «¿Y qué piensa hacer con esa información?» «Nadán», respondió sorprendiéndome. «Lo que me interesa no es lo que has sido, sino lo que estás haciendo ahora». Señaló hacia la casa con su bastón. «Elena es como una hija para mí. La he visto sufrir más de lo que cualquier mujer debería sufrir. Si estás aquí para causarle más dolor». «No lo estoy», lo interrumpí, y me sorprendió la vehemencia en mi propia voz. «No le haría daño a Elena». Don Esteban asintió lentamente. «Eso espero, porque ella está empezando a confiar en ti. Y Elena no confía fácilmente en los hombres». Sus palabras me intrigaron. «¿Qué le pasó?» El anciano permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. «No es mi historia para contar», dijo finalmente. «Pero puedo decirte esto. Elena llegó a Las Cruces hace 3 años, huyendo de algo. Estaba herida, no físicamente, sino aquí. Se tocó el pecho sobre el corazón. Desde entonces ha ayudado a todos en este pueblo, pero nunca ha permitido que nadie se acerque realmente a ella. Hasta ahora. Esa tarde, Elena y yo caminamos hasta el pequeño cementerio en las afueras del pueblo. Era un lugar tranquilo, con cruces de madera simple y algunas lápidas de piedra más elaboradas. Elena se detuvo frente a una tumba particular, una cruz de madera con el nombre María Esperanza Morales, tallado con cuidado. «Era mi mejor amiga cuando era niña», dijo Elena suavemente, arrodillándose para colocar unas flores silvestres que había recogido en el camino. «Se murió de fiebre cuando teníamos 15 años. Siempre pensé que yo moriría primero. Era más débil, más enfermiza. Pero ella se fue y yo me quedé. Me quedé de pie detrás de ella sin saber qué decir. Había visto mucha muerte en mi vida, había causado mi parte de ella, pero nunca había aprendido las palabras correctas para consolar a alguien en duelo». «¿Creciste aquí?», pregunté finalmente. Elena se puso de pie y se sacudió la tierra de las rodillas. «No, crecí en un pueblo más al sur, cerca de la frontera. Vine aquí después de...». Se detuvo, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. «¿Después de qué?», pregunté gentilmente. Ella me miró, y por un momento vi una vulnerabilidad en sus ojos que me hizo querer protegerla de cualquier cosa que la hubiera lastimado. «Después de que mi mundo se desmoronara», dijo simplemente. Esa noche, Elena preparó una cena especial. Había conseguido un pollo del granjero local y lo había cocinado con especias que llenaron la casa con un aroma delicioso. Comimos en un silencio cómodo, pero podía sentir que había algo que ella quería decir. «Joaquín», comenzó finalmente, dejando su tenedor a un lado, «¿planeas quedarte en Las Cruces?». La pregunta me tomó desprevenido.
Durante días había estado evitando pensar en el futuro, viviendo día a día en esta burbuja de paz que Elena había creado para mí. No lo sé, respondí honestamente. No había planeado quedarme en ningún lugar. Pero podrías, dijo, y había una nota de esperanza en su voz que me hizo sentir algo extraño en el pecho. El pueblo necesita un sheriff. El anterior se fue hace 6 meses y desde entonces hemos tenido problemas con bandidos que pasan por aquí. La ironía no se me escapó. Elena estaba sugiriendo que un pistolero se convirtiera en el representante de la ley. No creo que sea el hombre adecuado para ese trabajo, dije. ¿Por qué no?, preguntó inclinándose hacia adelante. Has demostrado que puedes defenderte. Y más importante, has demostrado que puedes ser gentil, que puedes cuidar de otros. Selena, tú no entiendes. Yo he hecho cosas, he matado hombres. No soy el tipo de hombre que debería llevar una placa. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos, replicó. Si la pregunta es, ¿qué tipo de hombre quieres ser ahora? Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que termináramos de cenar. Mientras lavaba los platos, Elena cantaba suavemente una canción que no reconocí, pero que sonaba como una nana. Su voz era dulce y melodiosa, y me encontré deteniéndome para escucharla. ¿Qué canción es esa?, pregunté cuando terminó. Algo que mi madre solía cantarme, respondió, secando un plato con movimientos lentos y pensativos. Habla de segundas oportunidades, de encontrar el hogar donde menos lo esperas. ¿Y crees en las segundas oportunidades?, pregunté. Elena se volvió hacia mí y en sus ojos vi algo que me hizo contener la respiración. Tengo que creer en ellas, dijo suavemente. De lo contrario, ¿qué esperanza tenemos cualquiera de nosotros? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché a Elena moviéndose por la casa, realizando sus rutinas nocturnas. Por primera vez desde que llegué a Las Cruces, me permití imaginar cómo sería quedarme aquí permanentemente. Despertar cada mañana en esta casa, trabajar junto a Elena, quizás incluso aceptar el trabajo de sheriff que había mencionado. Era una fantasía peligrosa para un hombre como yo. Pero mientras escuchaba el viento nocturno susurrar a través de las ventanas, me di cuenta de que quizás había llegado el momento de dejar de huir y empezar a construir algo real. La pregunta era si tendría el valor de intentarlo y si Elena estaría dispuesta a arriesgarse con un hombre como yo. Mil desculpas, Fabiano. Você está absolutamente certo. Eu entreguei os capítulos 5 e 6. Meu erro. Agora, vamos para o capítulo final, o capítulo 7, que trará o desfecho da história de Joaquim e Elena. Capítulo 7. La propuesta de Elena de convertirme en sheriff de Las Cruces resonó en mi mente durante días. Era una idea descabellada para un hombre con mi pasado, pero cada vez que la miraba, cada vez que sentía la paz que su presencia me traía, la idea se volvía menos absurda y más tentadora. Sin embargo, había algo que me frenaba, una sombra de mi pasado que aún no había revelado. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, decidí que era el momento. Elena estaba tejiendo una manta, sus dedos moviéndose con una gracia hipnotizante. Sí, Elena, comencé, mi voz más ronca de lo que esperaba. Ella levantó la vista, sus ojos miel encontrándose con los míos. Sí, hay algo que necesitas saber sobre mí. Algo que no te he contado, pues. Ella dejó su tejido a un lado. Sí, sé que tienes un pasado, Joaquín. Todos lo tenemos, tú. Sí, no. Esto es diferente. No soy solo un pistolero. Era un hombre buscado. No por crímenes, no por robos, sino por algo que hice en la guerra. Algo que me persigue. Entonces, le conté sobre mi tiempo como capitán en el ejército mexicano, sobre la desesperación de la guerra contra los americanos, sobre la orden de ejecutar a un grupo de prisioneros que se negaron a rendirse. No eran soldados, eran civiles que defendían su tierra. Me negué.
Desobedecí una orden directa. Fui marcado como traidor, un desertor. Tuve que huir, cambiar mi nombre, vivir en las sombras. Esa era la verdadera razón por la que vagaba sin rumbo, por la que no tenía hogar. Elena me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado. Esperaba rechazo, miedo, quizás incluso asco. En cambio, ella extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía. Sí, no eres un traidor, Joaquín. Eres un hombre de honor. Hiciste lo correcto. No mataste a inocentes. Eso te hace un héroe, no un criminal. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Nadie, jamás, me había dicho algo así. Siempre había cargado con la culpa, con la vergüenza. Sus ojos estaban llenos de comprensión, no de juicio. Sí, pero por eso no puedo ser sheriff, Elena. Si alguien descubre mi verdadera identidad, mi pasado me alcanzará. Te pondría en peligro a ti, al pueblo. No si te quedas aquí, Joaquín. No si te conviertes en el hombre que este pueblo necesita. La gente de las cruces no juzga por el pasado, sino por el presente. Y tu presente, Joaquín, es el de un hombre bueno. Tú, esa noche, por primera vez en años, dormí sin el peso de mi pasado aplastándome. Las palabras de Elena habían liberado algo dentro de mí. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación renovada. Fui a ver a don Esteban. El anciano estaba sentado en su silla habitual, observando el pueblo. «Sí, don Esteban», dije. «He estado pensando en lo que dijo Elena, sobre el sheriff». El anciano me miró con sus ojos penetrantes. «Sham y bien, si el pueblo me quiere, aceptaré, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que Elena sea mi ayudante. Ella conoce este pueblo mejor que nadie, y confío en ella más que en cualquier otra persona». Don Esteban sonrió, una sonrisa que rara vez mostraba. «Creo que eso se puede arreglar, hijo. Creo que se puede arreglar muy bien, Puntese». La noticia de mi nombramiento como sheriff y el de Elena como mi ayudante se extendió como la pólvora por las cruces. Hubo murmullos, por supuesto, especialmente sobre mi pasado desconocido, pero la mayoría de la gente confió en el juicio de don Esteban y en la reputación de Elena. Mi primer día como sheriff fue extraño. Me sentía incómodo con la placa, pero la presencia de Elena a mi lado me daba confianza. Juntos patrullamos las calles, resolvimos pequeñas disputas y comenzamos a establecer un sentido de orden que el pueblo había perdido. Unas semanas después, mientras revisábamos viejos registros en la oficina del sheriff, Elena encontró una caja polvorienta en un rincón. Dentro había documentos antiguos, mapas y un diario. «Sí, mira esto, Joaquín», dijo, su voz llena de asombro. «Sí, estos son los registros de la mina de oro que se rumoreaba que existía cerca de aquí. La mina de los Morales. .i». Mi corazón dio un vuelco. «¿Morales? ¿Como María Esperanza Morales?» «Sí, Jean», respondió Elena, sus ojos brillando con emoción. «Parece que la familia de mi amiga era dueña de una mina, pero los registros terminan abruptamente. Dicen que la mina fue abandonada después de una tragedia. Paz. Mientras leíamos el diario, la historia se reveló. La mina de los Morales había sido una de las más ricas de la región. Pero un día, un derrumbe inesperado había atrapado a varios mineros, incluyendo al padre de María Esperanza. La mina fue sellada y la familia devastada se dispersó. «Sí, pero mira, Stone», dijo Elena, señalando una entrada. «Shillen». El padre de María Esperanza había descubierto una veta de oro puro justo antes del derrumbe. La había sellado para protegerla, esperando el momento adecuado para explotarla. Y aquí hay un mapa .sine pers mei. El mapa era rudimentario, pero detallaba la ubicación de la veta oculta. Era una fortuna, suficiente para revitalizar las cruces, para construir un futuro para todos. Pero la revelación más impactante
llegó cuando Elena leyó una última entrada en el diario. El padre de María Esperanza había escrito sobre una joven que había llegado a su casa poco antes del derrumbe, una huérfana que había adoptado como su propia hija. Su nombre era Elena. No puede ser, susurró Elena, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, yo soy la Elena de este diario. Fui adoptada por los Morales después de que mis padres murieran. Siempre pensé que era una carga para ellos, que me habían tomado por caridad. Pero ellos me amaban, y esta mina es mi herencia. Es la tragedia que había llevado a Elena a huir de su pueblo, a vivir con la culpa de ser una carga. No era una tragedia personal, sino la pérdida de su familia adoptiva y el abandono de su herencia. Ella no era una huérfana sin nada, era la heredera de una fortuna que podía salvar a las cruces. Shai Elena Chen, dije tomándole las manos. Shai, esto no es una carga, esto es una bendición. Tu familia te dejó un legado, y con esto podemos ayudar a este pueblo a prosperar. La noticia de la mina de oro de los Morales se extendió rápidamente. Con los registros y el mapa, y con la ayuda de don Esteban, organizamos una expedición. La veta de oro puro estaba exactamente donde el diario indicaba. La mina de los Morales se reabrió, trayendo consigo una nueva era de prosperidad para las cruces. La gente regresó, se construyeron nuevas casas. La cantina de don Aurelio volvió a llenarse de risas y música. Elena, como heredera de la mina, se convirtió en una líder respetada, invirtiendo en el pueblo, construyendo una escuela, un hospital. Y yo, Joaquín Mendoza, el pistolero sin rumbo, encontré mi lugar, no solo como sheriff, sino como el compañero de Elena. Juntos, trabajamos para proteger a las cruces, para construir un futuro basado en la honestidad y la comunidad. Una tarde, mientras observábamos el atardecer desde la colina, la misma colina donde Elena me había hablado por primera vez de la soledad, ella se volvió hacia mí. Joaquín, dijo, su voz suave. Sí, gracias por quedarte, gracias por ver más allá de lo que era y por ayudarme a encontrar lo que soy. Sí, gracias a ti, Elenachi, respondí, tomándole la mano. Sí, me diste una segunda oportunidad, me diste un hogar, me diste una razón para ser un hombre mejor. El sol se puso, bañando el desierto en un resplandor dorado. Las cruces, una vez un pueblo olvidado, ahora brillaba con la promesa de un futuro, y yo, el forastero que había llegado sin nada, había encontrado no solo un propósito, sino también un amor que había redimido mi alma. Mi vida como pistolero había terminado. Mi vida como Joaquín Mendoza, sheriff de las Cruces y compañero de Elena, apenas comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de lo que el mañana traería, porque sabía que con Elena a mi lado cualquier desafío podía ser superado.